Hola amigos, bienvenidos a Rock and Reactions. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, David? Muy buenas, Ángel. Pues nada, aquí frotándome ya las manos aquí con Lisa X y Yoyoka. Pues sí, porque mira, si se juntan Lisa X con Yoyoka, que por aquí me parece que tenía pues alrededor de unos 10 años. Y claro, van a tocar encima un tema de Satriani, que nunca es sencillo. Bueno, para Lisa X no muy complicado. Oye, es Satriani, ¿eh? Sí, sí, pero y ella es Lisa X. Sí, bueno, pero la parte de la batería de las canciones de Satch, bueno, veremos cómo lo hace ella. Pero bien, apunta maneras, es un cover que siempre pues, es interesante, ¿no? De ver cuando tocan cosas de gente muy grande. Nos comenta aquí lo siguiente, Cholo, que es aquí el amigo que patrocina la reacción, que Yoyoka participó en una interpretación pregrabada de la versión de Mr. Crowley hecha por Jack Black junto con Roman Morello, el hijo de Tom Morello, Rebel John Ian, hijo de Scott Ian, y Hugo Weiss como parte del concierto de despedida de Ozzy Osbourne. No sabía que había Toma. estado por allí. Vale, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos ya. Vale, este es el momento para poder pararla. No le tienen a que envidiar a Satriani. Pero nada de nada. A ver. Sí, muy cercano a Satriani, aunque la técnica de Satriani todavía se ve a otro nivel por la fluidez, ¿no? En la que lo hace todo. Pero estaba yo pensando que realmente, bueno, para calcularlo bien, habría que ver cuántos años tiene Yoyoka ahora mismo, que creo que tiene 15 años, ¿no? Claro, sí, 15 Sí, años. sí, 15 por años, ahí tiene. claro. Y Lisa X tiene como 20, ¿no? Sí, Aproximadamente. vamos, que aquí tenía 15 una y 10 la otra, ¿no? Claro, efectivamente. Es lo que iba a decir que aquí se ve muy mayor a Lisa X y como más pequeñita la otra, pero tanta diferencia de edad no hay. Hay 5 años. Pero claro, Sí, hombre, cinco cuando, años cuando eres pequeño se nota claro, mucho. claro, a lo que voy. Cuando es de 10 a 15 se nota mucho, ya cuando actualmente si tocaran juntas, de 15 a 20 no hay tanta, y ya cuando tengan 20 y 25 no hay tanta diferencia, Ya no se nota, ¿vale? ¿no? Ya Efectivamente. se van igualando.
pero puedo decir que me gusta más la versión de batería de Yoyoka que la original. Eso ya lo puedo adelantar porque empieza a meterle cosillas de cosecha propia que me gusta mucho, como lo va, digamos, aderezando. Y el estilo de Lisa X se nota también, pero también se nota que tiene muchísimo respeto por el tema original, ¿vale? Se nota que no quiere ahí tampoco meter demasiado de cosecha propia. No la quiere dejar por los suelos. Con quien sea. No te venga, De- también es arriba. No, a ver, todo el mundo ha reconocido el talento de Lisa X. Además, esto es a nivel mundial. Eh, Sí, sí, no. no, Ya hemos visto pero me- guitarristas famosos que se les ha quedado la cara de decir, venga, hazlo tú que yo no llego a eso ni de risa. El sí, señor Loureiro, ¿no? Loureiro, ya vimos a Marty Friedman quedarse con la boca abierta. Paul Gilbert también, pues, reconociendo su talento y de hecho decía, venga, eh, Sí, sí. venga, Sí, es que expláyate. vaya tres, ¿eh? Es que vaya tres. Sí, ¿Qué sí, has dicho? además, claro, efectivamente, sí. Lo bonito es que Lisa no esté, a ver, tiene mucho respeto por el tema original, es decir, se está pegando mucho el tema original, pero no lo está copiando, ¿vale? Es decir, está dando matices diferentes. Pinceladas. Claro, su articulación es diferente, tiene su estilo personal. Em, lo, lo bonito también es que vemos la maravillosa técnica que tiene Lisa X tocando, que cada nota se escucha perfecta, ¿vale? Todo muy controlado, el tapping genial, los ligados, que es algo muy típico de Satriani, cómo juega con la palanca del trémolo. Y Yoyoka, pues, le está metiendo un grupo Le está metiendo mucha caña, sí, sí. rollo entre swing y rock, em, que también respeta el original, pero de pronto empieza a jugar, ¿no? Empieza a hacer fills variados y potentes. De hecho, los redobles que hace son más modernos que la original. Juega ahí con los toms, ¿no? Digamos, con la parte más grave. Sí, Que claro, no todo el mundo va conociendo como, ni yo tampoco soy un experto en batería, ¿vale? Pero más o menos para que os hagáis una idea, la parte más grave, digamos, de los tambores, para que en lenguaje común, ¿vale? Pues juega mucho con eso y me gusta porque tiene 10 años, pero le pega fuerte, em, le pega muy limpio y todo es muy contundente. Y me parece brillante la coordinación pies y manos que tiene Yoyoka. Es es para disfrutar, vamos. El talento de las sí, sí. dos, cuando se juntan dos niñas prodigio, ¿vale? Pues salen cosas tan interesantes como esta. Me hace gracia aquí mientras va sosteniendo la nota, la cara de satisfacción de Lisa es que ella disfruta tocando. Simplemente es la cara de disfrutar De tocando, la felicidad, de ¿eh? la felicidad, ¿vale? Así que bueno, vamos a continuar.
Madre mía, vaya dos. Me he hecho gracia a Yoyoka saludando con la baqueta, ¿eh? Como 10 años que tenía. Claro, claro, efectivamente. Madre mía, menudo Despliegue, ¿no? despliegue de tapping que se ha marcado aquí la moza. Sí, yo, este es un tema que conozco a la perfección porque Satriani es uno de mis guitarristas favoritos. He tenido la oportunidad de verlo en directo y son gente que están en un lugar que solamente hay 5 o 10 en el mundo y casi los puedes recitar la alineación de carrerilla, ¿no? Así que bueno, pues desde luego es uno de ellos, es uno de ellos. Una referencia para indiscutible para cualquier guitarrista y bueno, además, más siendo ella patrocinada por Ibanez, ¿no? Que es la marca que lleva Satriani, pero claro, es que la técnica de él es tan particular, tan pulida. El juego que hace con los armónicos, con la barra del trémolo y demás, que me gusta que no lo haya hecho igual Lisa X porque no se trata de copiar, se trata de tener tu propio estilo, pero que ella se lo ha pasado muy bien y creo que en general, porque he visto alguna mueca, porque ella se ve que es muy exigente, ¿vale? Pero en general está satisfecha con su interpretación, Sí, que ha sido fantástica, sí, alucinante. ha sido alucinante. Pero seguro que ella dice, lo puedo hacer todavía mejor, pero es que tenía 15 años. 15 años. A ver, ya es un nivel, ella ya ahí con 15 años tiene un nivel que el 99% de los guitarristas del mundo no tiene. No lo tiene, efectivamente. Así que es impresionante. Y te quedas embobado mirando lo que hace con las manos. Sí, pues sí, pues Y sí. luego Yoyoka, para tener 10 añitos, pues mira cómo ha tocado el boogie, ¿eh? Ha tocado a nivel profesional. A nivel profesional. Mm, ¿Ves? En este vídeo, el primero que relacionamos de ella llegaba de puntillas a los pedales, en este ya llega. claro, Había claro, pasado 2 años, ya llega a los pedales. claro, claro. Pero cuando veo a, a niños tocando de esta manera, sobre todo, aparte de lo impresionante que es viéndolos tocar, porque claro, son muy precoces y hacen cosas de adulto, bueno, de adultos, de virtuosos adultos con estas edades, pero me gustan los gestos me gusta el gesto de Lisa X sonriendo, me gusta el gesto de Yoyoka saludando con la baqueta, porque siguen teniendo la inocencia y la ilusión de divertirse tocando. Todavía no están, Claro. digamos, imbuidas en en las malas artes de la vida profesional del músico, ¿vale? Digamos la parte mala y oscura y agobiante y, ¿sabes? No ya del músico, de las productoras, ¿eh? Que Sí, meten ahí presión ahí para claro, que saquen cosas y venga, 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 que hay que ganar dinero. efectivamente, calendarios imposibles y cosas así que, que hace que los músicos vayan perdiendo ilusión y frescura conforme van pasando los años. Y eso es complicado, ¿no? De mantener en el tiempo. Por eso hay grupos que incluso tienen que estar varios años como diciendo, me voy a desintoxicar un poquito del estrés. Sí, pero eso yo creo que Después ya vuelvo. está cambiando, porque ahora como todas estas chicas, bueno, niñas y niños, que hay también, sigo yo a un italiano, se llama Alessandro Massimo, creo que se llama, que es batería también, tiene ahora 10 11 años, Ujú. pero claro, salió en un programa de estos de talentos con 5 añitos, tocando el Toxicity de System of a Down. Y dejó a todos los jueces aquí, pero ¿esto qué es? Claro. Con 5 añitos, Mm. como Yoyoka, que con 5 añitos ya estaba dando conciertos, pues igual. Y claro, y yo creo que en el momento que les empiecen a meter presión y empiecen a, dice, "Ch,
yo hago, mira, el otro día hablando con Adri, me dijo, es que el estepario no quiere irse a Slipknot, ¿eh? Digo, sí querría irse, lo que pasa que ahora mismo, ahora en su canal, pues estará ganando más dinero. No, no, no. A Slipknot es al único grupo que sí lo dejaría todo por irse. Lo ha dicho él. Em, lo que pasa que él fue uno de los que la gente decía que podía ser candidato a ser, pero que, bueno, al final el que está ahora mismo también lo recomendó Sí, él. sí, sí, Así sí, que claro, a Eloy lo recomendó él. el Eloy Casagrande, sí, 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 sí. Y yo creo que eso de la presión de las productoras y tal, Es yo que creo que ha cambiado ya. sí, está cambiando el Porque en modelo de el momento negocio. que empiecen a meter presión, dice, mira, me abro un canal de YouTube y voy a ganar más dinero yo solo. Claro, yo lo que sí veo que es importantísimo el tema de los padres con los niños músicos que tengan la cabeza en su sitio y que los dejen disfrutar hasta donde ellos quieran, ¿vale? Claro, Porque cuando vean, porque hay padres que ven negocio en los niños y ya la cosa cambia, ¿vale? Entonces ya no estamos hablando de disfrutar de la música, sino de otra cosa distinta. claro, Bueno, claro. pues fenomenal. Muchísimas gracias, Cholo, por traernos a Lisa X y a Yoyoka con el Satch Boogie. Una canción que me encanta, así que fenomenal. Se agradece un like, suscribiros, clic en la campana para avisaros de las reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, o haceros Patreon para las reacciones personalizadas. Los enlaces para poder hacerlo están abajo. La información de la reacción. Si salta una publicidad y la veis, os lo agradecemos. Por aquí te van a recomendar reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.